Les pido que abran sus Biblias en el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 5. El libro del profeta Daniel, capítulo 5. Amén, hermanos. Daniel 5:1 dice nuestro Señor en su palabra: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. El rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, tenía una reunioncita cualquiera, una reunión muy modesta, con 1000 invitados, ¿verdad? Con sus concubinas y sus mujeres, dice la palabra del Señor. Muy pobrecito el Señor. Y dice la palabra que mandó traer los vasos del templo, los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Ya andaba pasadito de copas, dice la palabra, que con el gusto del vino, ¿verdad? Con el gusto del vino, o sea, ya andaba un poco rojo, ¿verdad? Alegre por la disolución que causa el vino. El vino, cuando se toma en exceso, adormece la moral de la gente, hace que el cerebro ya no piense de la misma manera, ¿sí? Por eso dice el Señor en su palabra que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Mejor, dice el Señor, mejor ser llenos del Espíritu Santo. En vez de ser llenos del alcohol y del vino, mejor ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Y aquí el rey Belsasar, ya traía sus copitas encima, y dice que con el gusto de vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 3 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, dice el Señor, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Alabaron, dice, a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera. Dioses que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen manos pero no palpan. Semejantes a ellos son los que los hacen, dice la palabra en el Salmo 115, ¿sí? Son figuras hechas por el hombre, figuras hechas por cualquier persona, que luego de terminar de hacerlas, se les inclinan y les piden cosas. ¿Esto es sensato? No, eso no es sensato. Éxodo 20 nos dice, ¿verdad?, que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás.
porque yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mi Señor Dios no quiere imágenes, no quiere que lo hagamos a Él, que pintemos su rostro y luego después de pintar su rostro nos inclinemos a esa pintura de óleo, por favor. Mi Señor Dios se ofende por que hagamos eso. Lo estamos reduciendo a un pedazo de tela o a un pedazo de madera. ¿Sí? Por eso mi Señor Dios prohíbe la idolatría. Dice la palabra, hermana América, está santa ya. Ok, súper. Gracias. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Vean nada más que sorprendente que el rey Belsasar, primero que nada, se atrevió a traer los vasos, los utensilios del templo de mi Señor Dios, ¿sí? Que Nabucodonosor, su padre, dice la palabra, mandó traer. Y con esos vasos consagrados al Señor, santos, ¿verdad? Tomaron vino, brindaron con esos vasos y ofrecieron ese brindis a sus dioses paganos. ¿Qué está pasando ahí? Eso es un sacrilegio. Esa es una blasfemia. Y luego, dice la palabra, apareció una mano en la pared. Luego, aquella misma hora, dice, aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Imagínense, qué suceso, ¿no? Está en plena fiesta con sus invitados, con sus mujeres, y de repente, ¡pum!, en la pared aparece una mano. Y se ha de haber preguntado al rey, si no tomé tanto, ¿no? No tomé mucho, estoy viendo alucinaciones. ¿Sí? Dice la palabra en el siguiente versículo, entonces el rey palideció. Se le ha de haber bajado la presión, ¿verdad? Palideció, se puso amarillo, yo creo. Y sus pensamientos lo turbaron. Pues imagínense al ver una mano escribiendo en la pared. ¿Sí? Sus pensamientos, dice, lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Me imagino que se ha de haber cogido en hombros y estaba choqueado, completamente fuera de sí por no entender qué estaba pasando, por qué se vio esa mano ahí que escribía sobre la pared. Palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba completamente, ¿verdad?, temeroso, con miedo, bloqueado totalmente. El rey gritó en altavoz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. ¿Le suena algo esto que estamos viendo? ¿Le suena algo? Nabucodonosor había hecho algo semejante con un sueño que tuvo y que no se acordó de él. ¿Sí? Ahora su hijo está haciendo lo mismo. Manda llamar a magos, caldeos y adivinos. Y el que me descifre lo que está escrito en la pared, lo voy a vestir de púrpura. ¿Qué significa eso de que lo voy a vestir de púrpura? En la antigüedad, los reyes o principales funcionarios estaban vestidos de púrpura.
Cuando mi Señor Jesucristo está siendo azotado por los soldados romanos para burlarse de él, lo vistieron de púrpura, símbolo de realeza, ¿verdad? Le pusieron su corona de espinas, se inclinaron ante él, pero obviamente burlándose de él, le deseó salve, rey de los judíos, pero burlándose de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, al que descifrara el sueño no, la escritura en la pared, se le iba a poner un atuendo de púrpura y un collar de oro, dice, llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Ya desde cuando hubieran corrido estos magos, ¿verdad?, a estos caldeos y a estos adivinos que no saben hacer estas cosas, son charlatanes. Todas estas personas que se dedican a estas cosas son charlatanes. En el capítulo 4, una página para atrás, más bien 2, versículo 4, vemos que exactamente le pasó lo mismo a Nabucodonosor. Daniel 4:4 dice la palabra del Señor: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo. Y le contó el sueño el rey Nabucodonosor. Soñó con un árbol grande, frondoso, donde las aves del cielo anidaban ahí sus nidos, y donde animales, las bestias del campo, se reposaban en la sombra, ¿sí? Y Daniel le describe exactamente cómo es ese sueño, ¿sí? Y lo mismo le pasa a Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Ve esta escritura en la pared y manda llamar a magos, adivinos y caldeos para que se lo descifren. Regresemos a Daniel 5, versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala de banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. La palabra, el nombre Belsasar, significa aquel a quien Bel favorece. El dios de Nabucodonosor se llamaba Bel. Entonces le puso Nabucodonosor, en vez de Daniel, Belsasar. Pensaba que su dios favorecía a Daniel en cuanto a todas estas cosas. Pero también reconocía Nabucodonosor que también el dios de Daniel lo ayudaba y estaba con él para descifrar estos asuntos. Dice el Señor en su palabra, versículo 3:
Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Se repite la historia. Cuando Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, el sueño del capítulo 2, no del capítulo 4, porque fueron varios sueños. ¿Se acuerdan que Nabucodonosor soñó algo, pero no se acordaba que había soñado? Y le pidió a sus magos, a sus astrólogos y a sus caldeos que le dijeran qué soñó. Pues qué difícil, ¿no? Qué difícil. Yo sueño algo y le pregunto a mi esposo: oye, dime, ¿qué soñé? Pues dime, ¿cuál fue tu sueño? No, es que quiero que tú me digas qué soñé. Pues no, ¿verdad? Daniel, por medio de la revelación de nuestro Señor Yahweh, bendito santo, le descifró el sueño de la estatua, ¿verdad? La estatua que soñó Nabucodonosor, donde la cabeza era de oro, donde los brazos y el pecho eran de plata, donde el vientre y los muslos eran de bronce, y las piernas y los pies eran de hierro. Los pies eran de hierro y barro cocido, las piernas de hierro. Y ese sueño, ¿verdad?, mostraba que 4 imperios iban a gobernar al mundo conocido de aquel entonces, y en particular a Israel, porque obviamente el tema es Israel. ¿Sí? Entonces Daniel le descifra ese sueño a Nabucodonosor y lo nombra jefe de los caldeos, de los adivinos y de los hechiceros, ¿sí? Entonces se vuelve a repetir la historia con su hijo. Le dice: si tú me descifras lo que está escrito en la pared, yo te voy a poner un manto de púrpura, te voy a poner un anillo, y vas a ser el tercero en el reino, ¿sí? ¿Qué le contesta Daniel? Versículo 17 dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y dar tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Vean nada más que respuesta de Daniel, ¿sí? ¿Qué demuestra Daniel ahí? Que no le importan los títulos, que no le importa el dinero, que no le importan las posiciones. Lo que le importa es estar bien con el Señor. Lo mismo, hermanos, debe pasar con nosotros. Que no debe de haber en nosotros esas ambiciones sobremanera. Que no debe haber en nosotros o interponer nosotros a Dios sobre las riquezas, ¿sí? Yo me acabo de acordar que cuando yo estaba trabajando en la empresa esta Intuplastic, había una promoción para que yo subiera de puesto, y toda la gente que llegaba nueva y veían el trabajo, ya llevaba yo algunos años trabajando ahí en Intuplastic, me preguntaban a mí: ¿por qué no eres gerente de la empresa? ¿Por qué no te ponen a hacer esta función? Ya dominas el puesto, dominas
dominas lo que está, la actividad aquí de trabajo. Entonces yo decía, bueno, pero ¿por qué no soy ¿por qué no me suben? ¿Por qué no me suben? Yo ya era cristiano, ¿verdad? Conforme pasó el tiempo, por medio de las prédicas de nuestro pastor Maltés, me cayó el 20, que no era necesario, no era importante que yo se hubiera depuesto en un trabajo secular. Mi Señor Dios me tenía preparado algo mucho mejor que eso, que a lo largo de los años supe que era el llamado del pastorado, servirle al Señor completamente, que ningún puesto secular vale tanto como servirle al Señor, y eso cada uno de nosotros debe de tener bien claro en sus mentes, de que debemos de servirle al Señor, ¿sí? Que los puestos seculares o las posiciones económicas en este mundo no valen nada, no valen. El Señor es el que nos sostiene. Toda buena dádiva y todo lo perfecto desciende de lo alto, ¿sí? Y toda la bendición viene del cielo. ¿Para qué me sirve un título aquí, una etiqueta, si no estoy bien con el Señor? Daniel dijo: tus dones sean para ti, tus recompensas dalas a otros. Vean qué respuesta, ¿sí? No, sí, mira, Belsasar, pues sí, mira, mis funciones, mis servicios causan honorarios. Entonces, pues sí, mira, el 30% de tu riqueza va para acá, ¿no? ¿Cómo se vería? ¿De qué forma se vería? Mal completamente, ¿sí? Porque le interesa entonces el dinero, le interesa la posición, ¿sí? ¿Se acuerdan del siervo del profeta Eliseo? Que Eliseo sanó a Naamán en el río Jordán, y Naamán, capitán del ejército sirio, quería recompensar a Eliseo, y Eliseo no quiso. No me des absolutamente nada. Pero el siervo de Eliseo, muy hábil, agarró y alcanzó a Naamán, y oiga, que siempre sí, dice Eliseo, que siempre sí, sí recibe lo que usted está ofreciendo. Aceptó el regalo, llega con Eliseo, y para empezar le miente Eliseo, le miente a Eliseo. Eliseo se da cuenta de la mentira, e inmediatamente la lepra que fue sanada en Naamán cayó sobre el siervo de Eliseo. ¿Qué mostró ahí el siervo? Ambición, ¿verdad? Ambición. Demostró ahí que no amaba a Dios. ¿Cuántas cosas no vio el siervo hacer Eliseo? ¿Cuántos milagros no hizo Eliseo que su siervo o su ayudante vio? Vio seguramente cómo sostuvo mi Señor Dios a Eliseo. Entonces en nosotros no debe de caber eso, la ambición, ¿sí? Sino el servir a Dios desinteresadamente, sin ningún beneficio, ¿sí? Extra, ¿sí? Aquí el Señor en el versículo 17 dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Y es toda una realidad. Mi Señor Dios engrandeció a Nabucodonosor, le dio todo el poder, toda la gloria en ese momento, ¿sí? El reino de Babilonia fue extremadamente rico y con una fama extraordinaria, pero todo eso se lo dio mi Señor Dios a
Nabucodonosor. ¿Sí? Y Daniel se lo dice. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Se ensoberbeció por algo que no le correspondía ensoberbecerse, porque el reino, porque todo lo que le dio mi Señor Dios, ¿verdad?, estaba ahí expuesto. Y Nabucodonosor se ensoberbeció del poder, la vanidad del ser humano, la vanidad de nosotros. Queremos sentirnos importantes, querer agradarle a la gente, ser protagonista en todas las pláticas, ¿verdad? Eso es naturaleza humana, que a mi Señor no le gusta y que debemos nosotros eliminar, quitar de nuestras vidas. ¿Sí? Se ensoberbeció Nabucodonosor por verse tan grande y tan poderoso. Dice la palabra que a quien quería mataba. Tiene control de todo el mundo conocido en ese momento. ¿Sí? Y dice aquí el Señor en su palabra: y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 4, ese sueño que tuvo Nabucodonosor, ese árbol grande, frondoso, donde ahí anidaban las aves, donde las bestias del campo reposaban en la sombra de ese árbol. Daniel le dijo: ese árbol eres tú. Y le advirtió, ¿se acuerdan? Fue una prédica de hace más o menos un mes. Le advirtió Daniel a Nabucodonosor: reconoce quién te dio el trono, reconoce quién te dio la gloria, humíllate, le dijo, ponte a cuentas con Dios. Le alertó Daniel. Mi Señor Dios siempre alerta de lo que va a pasar, ¿verdad? Ponte a cuentas con Él, ven que has fallado. ¿Y qué pasó con Nabucodonosor? No reconoció. Pasaron 9 meses y no reconoció absolutamente nada. Entonces dice la palabra, ¡pum!, su mente fue convertida a la mente de un animal, y anduvo entre las bestias del campo 7 años. Dice la palabra que la lluvia del cielo le caía sobre su piel. Andaba como animalito en medio de los animales. ¿Pero por qué? Por su soberbia, por su orgullo. Mi Señor Dios dice en su palabra que el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Debemos de vivir siempre en humildad y sencillez de corazón, porque al Señor no le gusta la gente orgullosa, vanidosa. Después de esos 7 años que estuvo Nabucodonosor en el campo, por fin volvió al cielo. Por fin, dice la palabra, y Nabucodonosor vio hacia el cielo y reconoció a Dios. En ese instante se le regresó su mente de hombre y fue otra vez reincorporado. La misericordia también del Señor, la misericordia también, cómo es paciente para con nosotros. Fue reincorporado nuevamente a su trono. Dice la palabra en el versículo 22: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo esto? Belsasar sabía esa historia. Belsasar sabía que Dios había ayudado a su padre a tener ese reino.
Seguramente Nabucodonosor se los contó a sus hijos. Y Daniel se lo dice: y tú, Belsasar, no has reconocido lo que tu padre te contó. ¿Sí? Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste, le dice Daniel a Belsasar. ¿Sí? Repito el 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Preferiste honrar un pedazo de piedra, un pedazo de madera, un pedazo de cerámica. Preferiste brindar con los vasos sagrados del Señor delante de esos dioses paganos, de esos dioses falsos, y no le diste la honra al verdadero Señor y Salvador. Cosa semejante está pasando, ¿verdad? Cosa semejante está pasando en el mundo. La gente no voltea al cielo, la gente no alaba al Señor, al Creador de todas las cosas, a Jehová de los ejércitos, a Yahweh bendito, y prefieren buscar otras alternativas. Prefieren buscar en Alá, en Buda, en Hare Krishna, en Vishnu, en Tlaloc, Quetzalcóatl, en todos esos dioses hechos por el hombre. Por eso el mundo está como está. No voltean al cielo, no honran al verdadero Dios, no honran a Jehová Santísimo y a su Hijo amado Jesucristo, que son los autores de esta vida, que son los autores de este mundo y los autores de nosotros, porque ellos nos hicieron a nosotros. ¿Sí? Es lo que le dice a Daniel: preferiste darle honra a esculturas, a imágenes, en vez de al verdadero Señor del cielo. Lo mismo está pasando hoy en día. Por eso mi Señor Dios está enojado. Por eso mi Señor Dios está preparando el día de su ira, por la ingratitud del ser humano. Porque a pesar de que la gente disfruta todas las maravillas que mi Señor Dios nos dio, y se pasea por esas playas hermosísimas que nuestro Señor Dios nos dio, y esos hermosos paisajes en diferentes partes del mundo que nuestro Señor Dios nos dio, ¿a quién prefieren alabar? A sí mismos y a las cosas hechas por el hombre. ¿Sí? Dice la palabra en el versículo 24: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene Tekel Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En esta parte se está cumpliendo parte del sueño que tuvo Nabucodonosor con esa estatua, ¿verdad? Con diferentes tipos de metales, ¿verdad? Alrededor de, en todo su cuerpo.
Aquí en Daniel 2, vamos a Daniel 2, por favor. Daniel 2, 31. Es Daniel hablándole, describiéndole a Nabucodonosor, no a Belsasar, a Nabucodonosor, el sueño que tuvo. Y en el versículo 31 dice el Señor en su palabra: tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esa era la estatua, ¿verdad?, que Nabucodonosor soñó. Más adelante, en este mismo capítulo, si quieren en su casa lo escudriñan completo, le dice también a Nabucodonosor: la parte de arriba de oro, tu cabeza, eres tú. Dios te dio un reino floreciente, ¿sí? La parte de plata, que es su pecho y sus brazos, que son de plata, va a ser el imperio medo-persa. La parte de su vientre y sus muslos, que son de bronce, va a ser el imperio griego. Las piernas de hierro es el imperio romano. Y es hermoso el Señor cómo se manifiesta y cómo nos dice su palabra. Las piernas son de hierro, y si nosotros escudriñamos la historia, pues el imperio romano se dividió en dos reinos. ¿Se acuerdan? Hubo dos papados, en el occidente y en el oriente, ¿sí? En Roma y en Constantinopla. Y luego dice que al final los pies, mitad hierro y mitad barro cocido. Esa mitad de hierro sigue siendo el imperio romano, pero ya no como lo conocimos, el imperio con sus emperadores y sus césares, sino en la forma espiritual. El imperio romano espiritualmente hablando, el Vaticano dominando el mundo, y mezclado con barro significa, dice la palabra, que va a haber alianzas humanas entre entre las naciones, junto con el hierro, que es el Vaticano. Y lo estamos viendo. El Vaticano tiene alianza con todo el mundo, ¿sí? En Apocalipsis 17 nos dice el Señor que todas las naciones han fornicado con el vino de su fornicación. Todas las naciones tienen que ver con el Vaticano. Y como así lo describe la palabra en Daniel 2, va a ser el último imperio antes de que nuestro Señor Jesucristo venga a reinar en el milenio. Es decir, ya estamos en el final, ¿sí? Regresando a Daniel 5, cumpliéndose la palabra del capítulo 2, que dice que tu reino, versículo 28 dice: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. O sea, el siguiente imperio que seguía después de Babilonia, el imperio medo-persa. Versículo 29 dice: entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ahora ustedes se van a preguntar, pues no que no se dejaba poner su atuendo de púrpura y su collar de oro y todo eso. Daniel sabía que esa misma noche el imperio babilónico iba a desaparecer. Por eso, pues él se dejó. Sabía que no iba a hacer lo que Belsasar pretendía con él. Entonces se dejó él
vestir así, porque esa misma noche los medos y los persas invadieron Babilonia, y fue el siguiente imperio que dominó el mundo conocido. Versículo 29, Pau, si me vas preparando la computadora, por favor. Versículo 29, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Hubo juicio en contra de Babilonia, porque no se humillaron, se ensoberbecieron, le dieron la espalda a Dios. Se vio una escritura en la pared: Mene, mene, tekel uparsi. Con todo Dios tu reino le ha puesto fin, Mene. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Y hubo juicio en contra de Babilonia por esta situación. Mi Señor Dios se vale de muchas cosas para hablarnos, para avisarnos de los juicios que se vienen, de los juicios que hay prontos en el mundo, ¿sí? Entonces, les quiero comentar que el día 21 de agosto tuvimos un eclipse de sol, donde nada más lo vieron en Estados Unidos, que atravesó de oeste a este, de arriba hacia abajo. ¿Sí está la imagen, por favor? No sabe. No se proyecta. Ok, si pueden apagar la luz, por favor. Esto ya lo habíamos visto, pero hay hermanos que todavía no creen. El 21 de agosto se dio el eclipse de sol, atravesó todo Estados Unidos de oeste a este, ¿verdad? A mí, desde que yo vi la trayectoria, a mí me llamó mucho la atención. Mucho la atención. ¿Por qué nada más en Estados Unidos? Y de esa forma, ¿sí? Luego me puse a investigar, y en el año 2024 va a haber otro eclipse de sol, pero ahora al revés. Ahora de este a oeste. ¿Y qué va a pasar? Pues se hace una X. Y nada más en Estados Unidos. ¿Sí? Y lo interesante del asunto también es de que el punto de intersección, en este punto hay una falla geológica, la falla geológica Nueva Madrid, ¿sí? En este punto exactamente. ¿Eso es coincidencia? ¿Es casualidad que pasa este fenómeno? ¿O nos está avisando mi Señor Dios, como la escritura en la pared, de que viene el juicio a la tierra? Y que el juicio ya empieza el juicio. Ya empieza. ¿Sí? Que hay juicio en contra de Estados Unidos, y como Estados Unidos es gentil, pues en todo el mundo. ¿Sí? Esto es real, hermanos. 3 o 4 días después de que este eclipse pasó por Estados Unidos, se vinieron 3 huracanes: Harvey, ¿verdad? María y el otro no me acuerdo, Irma. Harvey, Irma y María, en ese orden. Y todos pegaron acá, todos pegaron aquí. La trayectoria fue así.
hubieran pegado directamente a México, ¿no? No, ahora sí que dieron la vuelta a la derecha y se metieron hacia esta parte de Estados Unidos. ¿Sí? Hubo también incendios ya en California, lo hemos visto, incendios tremendos han habido ya en California, toda esta parte, ¿sí? Y acabamos de ver una mega tormenta de nieve que colapsó todos los aeropuertos de Estados Unidos. Hubo pérdidas millonarias, ¿verdad? Y humanas también, que estuvo también en Estados Unidos. Y lo que sigue, ¿verdad? Lo que se viene. Entonces, esto es real. Como la escritura en la pared. Es lo mismo, mi Señor Dios nos mandó señales. Lucas 21, ¿qué nos dice? Y habrá en el cielo señales. ¿Sí? Lucas 21, por favor, rápido. Lucas 21, 25. Amén, hermanos. Amén. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? Entonces, el eclipse 21 de agosto y exactamente el día 25 el huracán Harvey entra a Estados Unidos. Y aquí en la palabra en Lucas 21-25 nos habla acerca de estas señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Sí? Entonces, hermanos, se acabó el tiempo. La gente no quiere nada del Señor. La gente le da la espalda al Señor. La gente cree en sí misma. La gente cree en sus propios esfuerzos y no reconoce a Dios como Dios. ¿Sí? Entonces, compartamos la palabra, compartamos esto. Esto no es algo casual. ¿Quién puede hacer esto? Mi Señor Dios es el único. ¿Sí? En Génesis 1, ya con esto terminamos. Génesis 1, nos dice el Señor en su palabra. Génesis 1:14. Amén, hermanos. Amén. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pero aquí hay una cosa. Aquí la palabra estaciones no se refiere a las estaciones que nosotros conocemos, que dividen en 4 periodos el clima de la tierra. Estas estaciones en el hebreo significan periodo de tiempo, hora señalada, lugar o reunión. ¿Sí? Entonces mi Señor Dios bien claro nos dice que el sol, la luna y las estrellas las dejó para señales de lo que se viene y de lo que mi Señor Dios quiere anunciarnos. ¿Sí? Entonces, todo esto que vemos, más los terremotos, más el terrorismo que hay en el mundo, más las hambres, más todo eso conjugado, ¿qué nos dice? Vengo pronto, estoy cerca, a las puertas. Entonces, hermanos, vivamos en congruencia, vivamos en santidad y prediquemos
la palabra a nuestra familia, porque el tiempo ya se acabó. Ya se acabó el tiempo. Y el Señor pide santidad, no tibieza. Porque a veces hasta puede decir algún cristiano, bueno, pues ya cuando empieza a ver lo bueno ya me convierto. Sí, cómo no. ¿Y qué tal si te gana la carne? Y ya no puede regresar. No, hermanos, es ahorita. Y es ya. Acabamos de vivir un terremoto apenas el viernes, ¿verdad? Otro. Yo nunca había visto eso. 3 terremotos en 5 meses en México y de esa intensidad. Entonces, pongámonos en cuentas con nuestro Señor. Prediquemos la palabra y anunciemos que Cristo el Señor, viene y viene pronto. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos.